Muy bien, vamos a estar listos para la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que Él nos bendiga con su palabra? Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Padre, por tu palabra que va a ser ministrada. Bendiga cada vida, bendiga cada corazón, Señor. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor. Aquí estamos, Señor. Ponemos el llamado y los dones. Pedimos que sean activados y que este día, Señor, cada uno sea bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los niños pueden pasar a sus salones. Muy bien. Sabes, hemos estado observando algunos milagros, hemos estado observando movimientos de Dios muy hermosos, donde familias están siendo sorprendidos por la presencia de Dios y por los milagros de Dios en diferentes áreas de su vida. Y la verdad es que estas manifestaciones sobrenaturales y estos milagros en las diferentes áreas de nuestra vida son para todos. Esto no es exclusivamente de algunas personas. Miramos que no toda la responsabilidad es de quien ministra y no toda la responsabilidad es de quien recibe. Sí debe haber unción, debe estar la presencia de Dios para la operación de milagros, para la operación de sanidades. Y si 2 milagros se hubieran hecho en este lugar, serían suficientes para demostrar que hay unción, que hay presencia de Dios, que el recurso sobrenatural está disponible. Pero una ocasión dice la palabra que Cristo mismo fue a su tierra. Cristo, el que había estado haciendo milagros y maravillas, fue a su tierra, y en su tierra no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cristo intentó sanar enfermos, Cristo intentó aplicar el poder sobrenatural a las vidas, pero no fue posible. Me atrevo a pensar que cuando la Biblia dice pero no pudo o no le fue posible a causa de la incredulidad de ellos, me atrevo a pensar que Cristo lo intentó, porque no hay forma de saber si es posible o no si no lo intentamos. Usted no puede estar seguro si puede cargar una silla o no si no lo intenta. Hay que intentarlo y después de eso podemos saber si es posible o no es posible. Entonces Cristo no pudo hacer ahí muchos milagros, dice la palabra, a causa de la incredulidad de ellos. Entonces la unción no es suficiente, también es necesaria la fe de parte del que recibe. Y de esto quiero hablar. Yo quiero hablar acerca de las bases fundamentales de la fe. Las bases fundamentales o las bases troncales de la fe. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Si tenemos fe, vamos a ver la mano de Dios de una manera poderosa en nuestra vida. Quiero compartir este tema porque la fe lo es todo. No solo en el cristianismo, sino también en lo natural. La fe es todo. Si una persona cree en sí misma, va a poder hacer más que otras personas. Una persona tiene que tener fe en su compañía, fe en la dependencia, tiene que tener fe en sus clientes. Todos nos movemos por fe. Ponemos un negocio y ejercemos fe que ese negocio va a funcionar. Nadie va a poner un negocio si no cree que le va a ir bien. Todo el mundo se va a mover por fe. Si tienes fe, puedes moverte. Claro, hay fe natural, fe basada en nuestros recursos meramente humanos. Y es bueno tener fe en nosotros, es bueno tener fe en las personas, es bueno. Pero ese tipo de fe es una fe finita, es una fe limitada. De la fe que yo quiero hablar es de esa fe que alcanza lo sobrenatural. Esa fe que cuando tú tuviste tanto fe en el médico, pero el médico, como es una persona humana con recursos limitados, el médico ya no puede hacer más. Aún ahí estará la fe en Dios que puede causar un milagro. Cuando ya no pueda más en tu empleo, en tu negocio, esté al límite de tus capacidades para generar más finanzas, aún estará la gracia de Dios, el favor de Dios sobre tu vida para poder proveerte y para poder multiplicarte. ¿Estás acá conmigo? Entonces, siempre nos estamos moviendo por fe. Dije, hay una fe natural y hay una fe sobrenatural. La una es finita, o sea, limitada, y nuestros recursos, ¿sí? Es limitada de acuerdo a nuestros recursos. La otra es divina, es celestial, es infinita y es sobrenatural, y hace lo que con nuestros medios naturales y humanos no podemos hacer. Esa fe sobrenatural está sostenida en la persona de Dios y en los recursos y capacidades de Dios, y de esta fe es la que quiero hablar.
cómo alcanzar los recursos de Dios, cómo alcanzar el poder de Dios para aplicarlos en nuestra vida. Esa fe trasciende lo humano. De la fe que vamos a hablar es una fe que trasciende lo humano y lo natural, es infinita. Es el tipo de fe con la que operaron los apóstoles, los profetas, ¿sí? Los patriarcas en las Sagradas Escrituras. Ellos actuaron con esa fe y por eso hicieron cosas poderosas. Por eso en Hebreos 11 hay una galería de fe de hombres que hicieron obras impresionantes, milagros impresionantes, que les sucedieron cosas sobrenaturales impactantes en su vida porque fueron hombres de Dios que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios y vieron lo sobrenatural de Dios en su vida. No importa en qué nivel estés. No importa si hoy no traes 20 pesos en tu bolsa. No importa si hoy tengas un diagnóstico incorrecto o un diagnóstico correcto, pero de una enfermedad quizá terminal. No importa lo que estés atravesando. No importa si es un problema familiar que parece que no tiene solución. No importa. Dijo el Señor Jesucristo a la hermana de Lázaro, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes tener fe, al que tiene fe todo le es posible. Dios puede cambiar ese veredicto, ese dictamen que es imposible. Dios lo puede cambiar por posibilidad en el nombre del Señor Jesús. Pero es importante que entendamos esto. La escritura es muy clara. Si ponemos los mismos fundamentos de los apóstoles y profetas, vamos a mirar los mismos manifestaciones y los mismos resultados que ellos tuvieron en su vida de parte del Señor. Vamos a ver exactamente lo mismo. Efesios 2:19 al 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las bases troncales o las bases fundamentales de la fe de los apóstoles y profetas son conceptos y creencias acerca de Dios y de nuestra propia persona para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Los conceptos correctos acerca de Dios, los conceptos correctos acerca del trato de Dios para con nosotros y los conceptos correctos acerca de nosotros mismos detonarán fe en nuestras vidas. El pródigo, por la fe que tuvo en su padre, porque conocía a su padre, por el conocimiento que tuvo de su padre, el pródigo se animó a levantarse de donde estaba e ir de regreso a su padre. De lo contrario, si él no conocía a su padre, él no se iba a levantar para ir a su padre y al siguiente día seguiría con hambre en su estómago. Pero porque conocía a su padre, porque sabía cómo era su padre, eso lo animó a moverse en dirección a su padre y eso causó el milagro de esa tarde. Esa tarde, me gusta pensar que cuando reflexionó fue en la mañana temprano y que caminó durante el día y que por la tarde llegó a su casa y esa mañana despertó con mucha hambre, pero esa tarde por una decisión causada por un conocimiento correcto de su padre que lo llevó a tomar una decisión correcta. Él fue a su padre y el padre lo bendijo esa tarde. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué es lo que va a causar que nosotros tengamos fe en Dios? Los conceptos correctos acerca de Dios, el conocimiento correcto acerca de Dios. Es que nos han dicho cosas incorrectas de Dios. A mí muchas veces me dijeron: pórtate bien o Diosito te va a castigar. Y cuando entendí lo que era portarme bien y lo que era portarme mal, y resulta que me porté más mal que bien, supe que estaba acabado. Y eso me alejó de Dios y empecé a ver a Dios como un anciano muy molesto que lo único que quiere es golpearme muy fuerte en la cabeza por causa de mi maldad. Y eso me alejó de Dios en vez de acercarme. El concepto incorrecto que Adán tenía de Dios lo hizo alejarse, esconderse y no ir a decirle: perdóname. Él no conocía el amor de Dios. Por eso hay bases fundamentales de la fe. Hay cristianos tan lindos, tan hermosos, que van a ir al cielo con Cristo. Ese es un hecho. Pero que aquí en la tierra no están mirando a Dios en ningún área de su vida. ¿Y por qué no están mirando a Dios? Porque no han conocido a Dios como Él es. Tienen conceptos equivocados acerca de Dios. Tienen conceptos equivocados acerca del trato de Dios con la gente. Y tienen conceptos equivocados acerca de ellos mismos.
Por lo tanto, no pueden ejercer fe. Y si no pueden ejercer fe, no pueden obtener absolutamente nada de Dios, porque Dios ya lo dio todo. Dios ya no nos va a dar nada más, porque Él, cuando estaba en la cruz del Calvario, la última palabra que dijo fue: consumado es. Él ya terminó. Él, después que resucitó, fue y se sentó a la diestra del Padre Celestial, y Él terminó ya todo. Ya nos entregó todo, y ahora tenemos una llave con la cual podemos ponerle en la cerradura de la puerta y poder abrir esa puerta de todas las bendiciones que Cristo compró para nosotros, que Cristo pagó para nosotros. Pero esa llave se llama fe. Y si no sabes usar esa llave, vas a tener problemas en tu vida. Vas a llorar, vas a ayunar y vas a clamar, pero no vas a ver a Dios. De hecho, el ayuno y la oración realmente no es para conseguir los beneficios de Dios. Eso es comunión, y eso te eleva la fe, a tal grado que tú, aunque todavía no lo ves, de repente lo crees por la comunión, y lo crees, y hay una risa y un gozo en tu vida, y luego se va a manifestar. ¿Estás aquí? Jesús va a cumplir lo que dice en su palabra. ¿Por qué? Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios en quien confiaron los apóstoles y profetas es el mismo Dios que tenemos. La misma palabra que les garantizaba a ellos es la misma palabra que ellos creyeron, es la misma palabra que nosotros tenemos. La misma palabra que les funcionó a ellos es la misma palabra que nos va a funcionar a nosotros. La fe es importante, hermanos. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, el mensaje de la justificación por la fe en Cristo, es decir, que Él tomó tus pecados y te regaló su rectitud, te regaló su santidad. Ese mensaje donde tú eres declarado justo gratuitamente delante de Dios. Nosotros tenemos un concepto incorrecto acerca de la justicia y acerca de cómo nos ve Dios, porque pensamos que Dios es exactamente igual que nosotros. Es decir, si alguien se porta bien, la gente dice: mira, es una buena persona, es un hombre justo. Pero si alguien se porta mal, dicen: este es como el diablo mismo, este es terrible. Y la gente nos juzga por nuestras acciones. Y en el Antiguo Testamento la verdad es que Dios también nos juzgaba por nuestras acciones, pero ahora en el Nuevo Testamento, mientras que Cristo vino y muere por nosotros, ahora no nos juzga por nuestras acciones, sino por la acción de Jesucristo. Es decir, cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida por nosotros, y nosotros aceptamos a Cristo, la rectitud de Cristo viene a ser nuestra rectitud. Es un regalo. Dios nos justificó gratuitamente. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo orar con fe delante de Dios, porque mientras yo crea que sigo siendo un pecador, no hay absolutamente nada. Mi fe no se puede activar. Pero cuando yo creo la obra que Cristo hizo y yo acepté a Cristo en mi corazón, yo puedo orar, y yo sé que yo soy justo, yo soy recto. El maligno no va a poder estar condenándote, porque siempre que vas a orar por algo, el maligno te dice: tú no eres digno porque tú hiciste esto, esto y aquello. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y cuando tú te sientes condenado, no puedes ejercer fe. Por eso la justicia de Dios, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, no por mis méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El área de tu vida donde no estás usando fe es un área que está muriendo, está muerta. Pero el justo por la fe va a vivir. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Siempre va a haber recompensas para aquel que busca al Señor. Siempre vas a ver lo divino de Dios en tu vida, vas a ver la intervención de Dios en tu vida. Siempre lo vas a ver. Dios quiere manifestarse en tu vida poderosamente. Ese es el deseo, ese es el deseo de Dios. Y para eso vino Jesús, para reconciliarte con el Padre y que Dios se manifieste a tu favor. Entonces, ¿cuáles son las bases troncales de la fe? ¿Cuáles son los fundamentos en los cuales debo sostener mi vida para poder ver las manifestaciones de Dios? Es realmente muy simple. La primera base troncal de la fe es el nuevo nacimiento.
el nuevo nacimiento. Si alguien no ha nacido de nuevo, por más que se esfuerce, es más, ni siquiera puede entender esto. Esto no es un libro cualquiera. Esto se discierne espiritualmente. Cristo en un momento sopló sobre los discípulos y les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras. Comprenderemos la palabra y será un deleite, será un manjar a nuestra vida cuando nosotros entendemos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces entenderemos la palabra y la palabra será un deleite, porque si no, la palabra es una carga, es un peso para nosotros. Nos queremos mantener alejados de la palabra, pero cuando nacimos de nuevo, entonces este es nuestro alimento, es el maná del cielo. Esto nos deleita. Fíjate, acompáñame por favor a Juan capítulo 3 versículo 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: fíjate, Nicodemo está mirando las señales y dice: wow, está mirando manifestaciones sobrenaturales que no miraba cuando hablaban los fariseos, cuando hablaban los religiosos, los escribas. No miraba esas manifestaciones, no había milagros. Y Nicodemo viene a Cristo de noche y le dice: oye, sin duda yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y mira lo que le dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Nicodemo, te digo ciertamente que solamente pueden ver estas manifestaciones la gente que ha nacido de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver estas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podrá ser astuto, podrá ser inteligente, pero no podrá ver las manifestaciones de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Cómo tengo un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento lo obtengo cuando reconozco que yo he pecado, reconozco que yo he hecho lo malo. El Espíritu Santo redarguye mi corazón y yo me siento mal por mi pecado. Por eso dice que es del Espíritu, porque es el Espíritu el que trabaja en nosotros. Nos hace sentir mal por nuestra maldad. Y cuando te sientes mal por tu maldad, tienes dos opciones: alejarte de Dios o pedirle perdón a Dios. Acercarte y pedirle perdón a Dios. Yo te recomiendo que vengas cuando te sientes mal. Gracias a Dios, es que el Espíritu Santo está trabajando contigo y te está llamando a un arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, lo que sigue es hacer a Jesús Señor de tu vida, confesarle con tu boca que Él sea tu Señor, creer que Él murió y al tercer día resucitó, creer en su sacrificio en la cruz del Calvario y que Él resucitó al tercer día. Decirlo con tu boca: Jesús, ven a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Cuando tú haces eso con convicción, cuando tú haces esa oración de corazón, estás naciendo de nuevo y de repente te darás cuenta que entiendes la palabra de Dios. Que lo que antes parecía que había un velo, de hecho antes que Cristo muriera había un velo que separaba el lugar santo del santísimo, pero cuando Cristo muere el velo se rompió de arriba abajo. Ese mismo velo lo tuvimos nosotros cuando estábamos en nuestros pecados, cuando corríamos lejos de Dios. Era imposible entender las cosas de Dios. Dice que la gente esta ni siquiera entiende las cosas de Dios, porque para esa gente les locura las cosas de Dios. No comprenden cómo es posible esos principios, no entienden, no hay razonamiento, no saben de la ley acerca del perdón, no saben acerca de la siembra y la cosecha, no saben acerca de la segunda milla, no saben de los conceptos de Dios y les son locura. Pero cuando naces de nuevo, esto lo empiezas a entender, lo comprendes, y cuando lo aplicas empieza a funcionar. ¿Estás aquí? Entonces la primer base troncal para que tengas fe es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si estás abrazando el pecado, si estás caminando en el pecado, perdóname mucho, pero no puedes usar la fe.
Hermano, Dios me ama, aunque yo esté haciendo esto. Sí, Dios te ama como ama a todo el mundo. Juan 3:16 dice que Dios ama a todo el mundo. Pero no estamos hablando de si Dios me ama o no. Estamos hablando de si puedo ejercer fe en Dios o no. De eso estamos hablando. Estamos hablando si acaso queremos ver la intervención de Dios en nuestra vida, o seguiremos caminando en nuestras fuerzas solos, o vamos a ver a Dios en nuestra vida. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana. ¿Cuántos dicen, sabes qué pasó? Yo sí quiero ver a Dios en mi vida. Yo quiero ver las manifestaciones de Dios en mi vida. Es para ellos que estoy hablando esta mañana. Ahora, ¿cuál es la segunda base troncal de la fe? La segunda base troncal de la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra de Dios, hay planes. Tú puedes instalar tu Biblia en tu celular y puedes instalar YouVersion, que es la que yo te recomiendo. Y una vez que instalas YouVersion, entonces tú puedes tener gratuitamente acceso a planes para estudiar la Biblia en un año. Y cuando tú lo pones ahí, inclusive tiene audio, y tú puedes ir en tu carro y puedes ir escuchando la palabra. Entre más te llenes de la palabra, más fe vas a tener. Necesitas llenarte de la palabra, porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que no entiende. Y créeme lo que yo no soy un pastor que digo, no, es que es pecado, es que es el cajón del diablo la tele, es que no andes escuchando música que no es cristiana. No, yo no soy de ese tipo de pastores. Tú quieres escuchar algo de música, tú sabes, escúchalo. El punto es, ¿quieres obtener fe o no? ¿Quieres crecer en fe o no? Porque a veces hay música que está para llorar, ¿no cree? Es más, hay gente que parece que le gusta que le depriman. Gasta energía eléctrica encendiendo una música para que le angustien, le depriman. Hay gente que lo dejó hace 20 años, te dejó una muchacha y todavía sigues cantando. Me dejaste abrazado de un poste. Ya cámbiale, ya se acabó. Dale vuelta a la página, dice la palabra de Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ya cambia. En vez de estar escuchando esas cosas que te angustian, te deprimen, te llenan de lujuria, de lascivia, de sentimentalismo, ¿por qué no escuchar mejor la palabra de Dios? O escuchar música que adore a Dios, que alabe a Dios, música que te conecte. ¿Sabes? Es que somos exactamente nuestra alma, somos exactamente como nuestro cuerpo. No sabemos qué comer, no sabemos alimentarnos. Parece que lo que nos hace daño es lo que más nos gusta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El problema es que si echamos a perder nuestro cuerpo cuando abusamos de ciertos alimentos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Es importante aprender a comer para nuestro cuerpo, pero es lo mismo con nuestra alma. Hay ocasiones estamos comiendo chatarra para nuestra alma, y es por eso que estamos angustiados, deprimidos. Es por eso que nos sentimos. ¿Sabe que la depresión no es sino un sentimiento de impotencia? Un sentimiento de impotencia, impotencia para pagar deudas, impotencia para vivir en este país, impotencia para vivir aquí en esta ciudad, impotencia para ser sanado, impotencia para tener buenas relaciones en la familia, impotencia. Y eso nos lleva a la depresión. Pero si tú te llenas de la palabra de Dios, te llenarás de fe. Aprenderás que con Dios todo es posible, porque vas a ver la palabra, y la palabra te mantendrá fuerte. No significa que no vas a pasar por adversidad, no significa que nunca te enfermarás, no significa que nunca tendrás un problema en la familia, no significa que nunca tendrás un problema de cualquier índole. Pero lo que sí significa es que no importa, porque dice la palabra que aunque pases por el fuego, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, aleluya, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Cuando pones tu fe en Dios, no importa lo que te pase. Cuando pones tu fe en Dios, algunos estarán mirando y dirán, mira, no que es cristiano, mira, no que ama a Dios. Sí, está bien como Job, está bien. Imagínate toda la gente que criticaba a Job. Terrible su condición, cómo cayó en desgracia. Parecería que Satanás lo tenía en sus manos, y en realidad así era, aunque no era por su pecado. Pero solamente duró 9 meses. Y después de 9 meses Dios lo multiplicó en todo. Lo que tenía antes fue al doble.
Porque Dios permitirá algunas cosas. Dios permitirá un horno de fuego, pero cuando entres al horno, el cuarto hombre estará contigo, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, aleluya. Los mismos que te metieron al horno se darán cuenta que Dios está contigo. Aleluya. Crece en fe. Cristo dijo, o sea, crecer en fe es confiar que lo que Dios ha dicho lo va a hacer, que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Marcos 13:31 dice, Cristo hablando, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Yo creo que no tienes ni la menor duda que la tierra seguirá existiendo mañana. Yo creo que nunca te levantaste en una mañana y dijiste, bueno, este día la fuerza de traslación y rotación de la tierra seguirá funcionando. Jamás has pensado eso. Este día la fuerza de gravedad, ¿tuviste miedo de salir de la casa porque no sabías si la fuerza de gravedad iba a seguir funcionando o no? No sabías si te salías de la puerta y de repente te caías hacia abajo, o sea, hacia el espacio, porque la fuerza de gravedad ya no estaba operando. Nunca hemos dudado de que la tierra existe y funciona exactamente bien. Nunca dudamos. ¿Por qué vamos a dudar de la palabra? Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay algo más seguro que la existencia de la tierra y los cielos, es la misma bendita palabra de Dios. Dios no va a faltar a lo que Él dijo. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Lo voy a repetir otra vez porque tienes que guardarlo en tu corazón. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Aleluya. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Pero ¿cómo sabrás lo que dijo si no lees lo que dijo? Lee. Abre tu Biblia, lee. ¿Cuántos vinieron hoy este día y no tienen Biblia? Levante su mano. ¿Alguien que vino este día? Identifica a los anfitriones. Tráiganme Biblias. Vamos a regalar Biblias hoy, esta mañana. Nada más los que no tienen Biblia, por favor. No sean nada. A ver, a ver, identifíquenlos. Vamos a regalar Biblia. Los que están aquí esta mañana y no tienen Biblia, ¿sí? Mantengan su mano ahí. Amén. A ver si completamos, por favor. Sí, sí. La Biblia dice, bueno, mejor no digo. Ayúdenme, por favor. ¿Los identificaron ya? Está bien. Manténganlos identificados, nada más. Muy bien, pueden bajar sus manos. En un momento le harán llegar una Biblia. Lea la palabra de Dios. Esas Biblias son gratis para ustedes. Hay quien las compró, ¿está bien? Hay quien cree tanto en ello que compró Biblias y dijo regalen. O nos vendió Biblias a bajo costo, subsidiadas. Porque es necesario que lea la Biblia. En China, cuando han llegado Biblias, la gente las parte, se reparten una Biblia entre varias familias, le arrancan los libros, diferentes libros para leer, porque no tienen acceso a la palabra de Dios. Hemos visto imágenes donde llega la Biblia a algunas aldeas y la gente está llorando porque el misionero fue y llevaba la Biblia escrita en papel normal. Él en un manuscrito, él escribió pedazos de la Biblia y así lo llevó y así predica la palabra, y la gente ama tanto la palabra de Dios. Qué importante es amar la palabra de Dios. Entonces la primera base troncal de la fe es el nuevo nacimiento. La segunda base troncal de la fe es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. La tercera base troncal de la fe es la justificación. Diga conmigo, justificación. Vuelva a decirlo conmigo, justificación. Justificación es la tercera base troncal de la Biblia. Ahora bien, le voy a explicar muy breve, pero usted necesita estudiar más sobre lo que es la justificación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1, dice la palabra así. Vamos a ver un segundito porque ya están llegando las Biblias. A ver, mano arriba. El que no tiene Biblia la levantó desde el principio. Muy bien. Por favor, es un regalo de la iglesia para ustedes. Dios les bendiga. Una por persona, solamente.
¿Cuántos sabían que hoy tendremos una comida para los nuevos convertidos? Ya se les contactó por teléfono y hay una lista y una gente que confirmó. Son familia nueva que está llegando a la iglesia, que aceptó a Cristo durante el mes de enero, y en un momento más vamos a subir al comedor nosotros con ellos, estas nuevas personas que son miembros nuevos de esta familia Agua Viva Victoria, y vamos a comer con ellos y vamos a pasar un excelente tiempo juntos. De los del mes de enero, ¿verdad? Que aceptaron a Cristo. Ahora sí, permítame continuar. La tercera base troncal de la fe es la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación nos causa paz con Dios. Cuando yo tengo y cuando yo entiendo la justificación, entonces yo tendré la paz con Dios. Romanos 5:1 en la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, debido a que nosotros hemos creído, entonces tenemos paz para con Dios. Escuche esto: la justicia de Dios no es un atributo de Dios, ni tampoco es el carácter transformado del creyente. La justificación o la justicia de Dios es Cristo mismo. Cristo, quien satisfizo completamente en nuestro lugar y a favor nuestro todas las demandas de la ley, quien por medio del acto de Dios llamado imputación tomó nuestro pecado y nos regala su justicia, nos regala, o sea, su rectitud. Cristo nos ha sido hecho justicia. Dice la palabra en 1 Corintios 1:30: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Permítame intentar explicar lo que es el acto de Dios llamado justificación. La ley decía que si haces el mal, toda alma que peque va a morir. Entonces Romanos 3:10 dice: porque no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecamos, éramos llamados pecadores delante de Dios. Nos merecíamos morir y perdernos eternamente, pero para eso vino Cristo. Cristo Jesús vino no solamente a enseñarnos el evangelio, sino a ayudarnos a que naciéramos de nuevo y a justificarnos. Es decir, es como si yo tengo un hijo, pero yo soy juez. ¿Sí? Yo soy un juez y yo tengo un hijo que ha atropellado a alguien o ha ocasionado un accidente en la calle y lo llevan conmigo. Yo soy juez y soy un juez justo. Entonces mi hijo está ahí de frente a mí. Si yo libero a mi hijo y no lo castigo, yo seré un juez injusto. Pero yo soy un juez justo. Entonces mi hijo está frente a mí. Lo que hago entonces es imponerle una multa a mi hijo. El Padre Celestial nos impuso una multa. Ven aquí, Edgar, por favor. El Padre Celestial nos impuso una multa. Dice: el alma que peque va a morir. Tu multa es muerte. Por el accidente el juez lo multa con 10,000 pesos. ¿Sí? Pero entonces, yo como juez lo he juzgado. Pero entonces, yo tengo otro hijo. Ven aquí, Ever, por favor. Y lo que hago es, lo multé por 10,000. Como juez le di una multa. Escribo un cheque yo por 10,000 y le digo: hijo, ve y paga la multa de tu hermano. Y él viene y paga la multa. ¿Y qué pasó? Saca a su hermano completamente libre. Es el acto de Cristo. Tú y yo habíamos pecado. La ley decía: el alma que pecare morirá. Nuestra condena era muerte por nuestro pecado.
Pero luego el Padre Celestial, que es juez justo, el Padre Celestial manda a Jesucristo para que Él venga y pague en nuestro lugar. Y Jesucristo fue recto, Él fue el único que no pecó de todos. Él fue el único que no pecó, no hubo mancha, no hubo pecado en Él. Es más, el Padre habló acerca de Cristo y dijo acerca de Cristo lo que no podía decir acerca de nosotros. Acerca de Cristo dijo en el monte de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso no podía decirlo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores. Pero con Cristo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió 100% de la ley, fue sin pecado, a diferencia de nosotros. Pero ahora lo que Cristo hace es que Cristo nos regala a nosotros su rectitud, su justicia. Es decir, el veredicto que Dios hizo sobre Cristo es: eres justo, por tanto me agradas. Para nosotros decía: el alma que pecare morirá. Eres pecador, morirás. Pero entonces Cristo, hay un acto en la Biblia que se llama imputación. La justificación tiene que ver con la imputación. Es decir, Cristo nos imputa o nos da otra vez. Ustedes dos mismos, ya los agarré de encargo. Vengan para acá. Aquí Edgar, aquí Ebert. Sí. Él pecó. Y porque pecó la sentencia es muerte. Pero Él fue justo y recto. Entonces mi veredicto es justo, santo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero entonces el Padre Celestial mandó a Cristo a este mundo. Y Cristo Jesús lo que hizo fue reconciliarnos con el Padre. ¿Cómo nos reconcilia con el Padre? A través del acto llamado justificación. Él se quita su justificación, la tomas y se la pones a Él a través del acto llamado imputación. Pero quítale el pecado y te lo pones tú. Ahora, en el acto llamado justificación, es Cristo Jesús, aunque era santo, nos regala su santidad y su justicia. Nos regala. Y podemos disfrutar ahora de esa palabra que Cristo dijo, que el Padre dijo en el monte de la transfiguración, cuando dijo el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por ese acto, ese somos nosotros. Ahora Dios lo habla acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos dado nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando le entregas tu corazón a Cristo, ahora tú eres un hijo amado en quien Dios se complace. Y Dios no, cuando tú le dices: Señor, perdóname, ya no sabe Dios de qué hablas, porque lo que pasa con tu pecado es que lo tomó Cristo y fue imputado a Cristo. Y como la ley decía: el alma que pecare esa morirá. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Cristo sí obtuvo el juicio de Dios Él no pecó, pero Él nos regaló su santidad y llevó sobre Él nuestro pecado. Por eso murió en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó con poder y gran gloria. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. ¿Y qué es esto que resucitó? Que la resurrección de Cristo nos dice que la transacción de Cristo fue 100% legal. Es decir, que la imputación de su justicia a nosotros, de su rectitud, gracias a esa rectitud, el Padre lo aprobó y dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esa se la regaló a nosotros, no la regaló, y llevó nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando Dios lo resucitó, Dios lo que está diciendo: la transacción es 100% legal y es aprobada por mi justicia. Amén. El creyente en Cristo Jesús se encuentra ahora protegido por una justicia tan completa y tan bendita que en ella no puede hallar defecto ni disminución alguna del monte Sinaí. El monte Sinaí, la ley que fue dada en el monte Sinaí, ya no puede hablar nada contra nosotros, ya no nos puede juzgar, ya no nos puede señalar. ¿Por qué? Porque somos rectos y perfectos gracias a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Entonces, dáselo fuerte al Rey, dáselo fuerte. Amén. Solamente cuando te pareces a Cristo, solamente cuando eres como Cristo, puedes obtener las bendiciones de Cristo. Hay una hermosa historia, una hermosa analogía allá en el Antiguo Testamento. Cuando Jacob, que no era el primogénito de Isaac, no era el primogénito,
no le pertenecía la primogenitura, no le pertenecían las bendiciones, pero Jacob lo quería. A Esaú le pertenecía la primogenitura, a Esaú le pertenecía la bendición. Un día, cuando Isaac era viejo, llama a Esaú y le dice: hijo mío, ve al campo y tráeme una caza como a mí me gusta, tráeme un venado y prepáramelo como me gusta, porque después de eso te voy a bendecir. Y la madre de Jacob y Esaú estaba escuchando, la esposa de Isaac está escuchando, y ella no quería que la bendición se le lleve a Esaú. Ella quiere que la bendición sea para su hijo Jacob, pero Jacob no es el primogénito, a él no le pertenece la bendición, sino a Esaú, al primogénito. Y dice la palabra del Señor que entonces Rebeca va y habla con su hijo Jacob y le dice: ve y tráeme un cabrito y te lo voy a preparar como a tu padre le gusta, y se lo vas a llevar, y cuando llegues vas a decirle que tú eres Isaac, porque tu padre acaba de mandar, Esaú, perdón, porque Esaú acaba de ir a traer un venado del campo, una caza, y cuando se lo traiga va a bendecir tu padre Isaac va a bendecir a Esaú como el primogénito, pero yo quiero que las bendiciones sean para ti. Y dijo el: madre, yo soy lampiño, ¿qué haré? Te voy a poner las pieles del cordero ahí en tus brazos, en tu pecho, y te voy a poner un vestido que huele a tu hermano, un vestido sudado del monte donde él va, y te voy a poner un vestido. Y para hacerte corta la historia, Jacob llega primero, todavía no llegaba Esaú, llega primero con Isaac. Le dice: padre mío, come de mi casa para que me bendigas. Y le dice Isaac: hijo, ¿tan pronto encontraste? Dijo: es que Jehová tu Dios fue conmigo. Y le dice: a ver, ¿eres tú realmente Esaú? Acércate, porque la voz me parece Esaú. Acércate, porque él no podía ver. Acércate para que te palpe. Y cuando lo palpó los brazos y había vello, palpó el pecho y había vello. Y luego dice: acércate para olerte. Y olió y dijo: tus vestidos, los vestidos como el monte que Jehová Dios ha bendecido. Y no le tuvo menor duda, comió del guiso y bendijo con todo tipo de bendiciones a Jacob. Cuando sale Jacob totalmente bendecido, atrás de Jacob llega Esaú y le dice: padre, coma en mi casa. Y dijo el padre: ¿quién es ese impostor que vino? Y dice: no sabía nada que había pasado Esaú. Dice: le di todo, se llevó toda la bendición. Y sabes que este ejemplo nos muestra a Cristo Jesús. Cuando Cristo nos enseña a orar, dice que oremos en el nombre de Jesús, porque cuando oras en el nombre de Jesús, oras por los méritos de Jesús, no por tus méritos. El enemigo quiere que tú te veas a ti mismo. El enemigo quiere que tú ores confiando en lo bueno que tú eres o desconfiando de lo malo que tú eres. Y en ninguna de las dos opciones vas a poder conectar. Si tú oras delante de Dios creyendo que tú te mereces que Dios te escuche, no va a pasar nada. Tú necesitas orar en el nombre de Jesús, sabiendo que vas vestido de Cristo. Tú hueles a Cristo Jesús y sabiendo que estás velludo como Cristo Jesús. La palabra dice que Cristo Jesús es el hermano primogénito. Él es el primogénito en Juan 3:16. Él es el hermano mayor, es nuestro primogénito el Señor. Pero ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es, ahora nosotros somos como Cristo. Y cuando tú oras, tú hueles a Cristo Jesús y Dios te bendice por ello. ¿Estás acá conmigo? Cuando llegues a entender entonces que eres justo y recto por causa de lo que Cristo hizo, tu fe se libera y puedes creer que Dios está a tu favor y no en tu contra. Ya el pecado no te gobierna entonces y ya no hay culpabilidad ni remordimiento. Cuidado, no te engañes. Hay gente en la actualidad que cree que solamente creyendo Dios me justificó y sigue una vida de libertinaje y pecado constante. Ten cuidado, así no es, porque estás violando la primera base. No tienes la primera base troncal de la fe, que es el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, si tú fallaste, siendo cristiano fallaste, pídele perdón a Dios, pero no vivas un estilo de vida de pecado, porque te estás perdiendo de lo mejor de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la primera base troncal de la fe es el nuevo nacimiento. La segunda base troncal de la fe es la palabra de Dios, ¿sí? La tercera base
troncal de la fe es la justificación. La cuarta base troncal de la fe es la gracia. La gracia. Gracia habla de la inmerecida bondad por la cual nos es dada salvación, pero también es la poderosa palabra que describe las formas de operar del Espíritu Santo. Gracia es una fuerza al igual que es un favor. Gracia es una fuerza que abre puertas. La Biblia dice en Lucas 2:52 que Cristo crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Es decir, ¿has escuchado tú que no sé cuántos de ustedes pasó o les ha pasado que hay niños desde chiquitos que caen bien? Y la gente dice, oh, mira, qué gracia tiene. Pero hay otros que de chiquitos caen mal. Y dice, es que tiene la sangre pesada. ¿Está conmigo aquí? Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, una es por gracia. Por favor, favor inmerecido. Dios te salva por favor inmerecido. Pero luego el Señor, después que aceptas al Señor Jesucristo, el Señor derrama gracia sobre tu vida. Cuando tú crees que tienes la gracia de Dios sobre tu vida, que tienes el favor de Dios, tú te sientes tan bendecido que la fe se está activando porque sabes que es por gracia. No es porque yo lo merezco, porque yo estoy guapo, porque yo soy sabio, porque yo soy inteligente, porque yo me lo merezco. No, no. Tú sabes que porque tienes a Cristo en tu corazón, tienes la gracia de Dios activada en tu vida. Que porque tienes la gracia, porque dáselo fuerte al Padre Celestial. No importa de dónde vengas, no importa dónde estés, no importa qué tamaño tengas, tú decláralo todos los días. La gracia de Dios, el favor de Dios está conmigo. Y cuando tú crees eso, tendrás la palanca más grande que puede existir. Aleluya. Y sabrás que el Señor está contigo. Y el Señor está contigo. ¿Quién contra ti? Aleluya. José se fue a Egipto como un esclavo, llegó a Egipto como esclavo, pero Dios, dice la palabra, pero Dios estaba con José. No importa si vas como esclavo, si Dios está contigo, a ti te va a ir bien, porque la gracia de Dios en tu vida te va a abrir puertas. Fíjate lo que dice Génesis 39:23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Te imaginas? Pon tu nombre en vez de José. Pero Jehová estaba con, di tu nombre ahí. Pero Jehová estaba con, más, con convicción. Oye, ¿tú no crees que yo creo que Dios está conmigo así nada más? No, yo creo que Dios, yo tengo una gracia asombrosa. No, no es por mi cara. No, hay una gracia de Dios en mi vida. Hacemos algo y de repente eso crece, y hacemos otra cosa y eso crece, y donde vayamos eso crece, donde estemos, lo que hagamos eso crece. Lo último empezamos el curso de hombres de Betterment como algo interno de la iglesia. Ya varios pastores han visitado, ya estamos por abrir el tercer grupo aquí en la ciudad también. Varios pastores han ido ahí, otros me han pedido el manual, pero algo bien bonito, lo vamos a llevar a Matamoros. El 24 de febrero empezamos el Matamoros también. Hay 60 hombres registrados. Yo no les puedo decir todo, pero ahí hubo un milagro también de provisión para llevar el curso. Es impresionante lo que haces. Dice la palabra, lo que José, dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dilo conmigo, porque Jehová estaba con, porque Jehová estaba con, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Estamos llamados a estar arriba y no estar abajo. Estamos llamados a estar bendecidos. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros creemos en la gracia de Dios, cuando nosotros entendemos que hay un favor inmerecido que te mueve todos los días, que es porque Cristo estuvo en tu corazón, que es porque le diste tu corazón a Cristo, y porque le diste tu corazón a Cristo. Ahora las palabras del monte de la transfiguración que dijo el Padre sobre Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora esas benditas palabras están sobre tu vida y están sobre mi vida. Es decir, tú te levantas cada día y el Padre te ve y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Y cuando tú lo crees, que esa gracia está contigo, tú vas a llegar a sentir que tú eres un consentido de parte de Dios. ¿Hay quien se encelará por eso? ¿Hay quien te odiará por eso? No importa. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ese eres tú. Él, el Señor, adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él adereza mesa para ti porque tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios, la gracia. Efesios 2:8 dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo, es un don de parte de Dios. Por gracia fuiste salvo. Te sostienes también por gracia. Todos los días cree que la gracia de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios operó para nuestra salvación, pero también opera cada día en nuestras vidas, abriendo puertas, ocasionando que tengamos favor aún para con la humanidad. A donde llegues, Dios quiere llevarte arriba. A donde llegues, lo que hagas, Dios quiere llevarte arriba. Me contactaron esta semana: Pastor Coronado, queremos que esté en Ciudad de México con nosotros. Le mandaremos los boletos de avión, le hospedaremos en Hotel 5 estrellas, pagaremos su comida, pero queremos que venga. Y dices: está bien si voy, pero ¿sabes qué es? No soy yo, no eres tú, es la bendita gracia de Dios. Tú y yo somos el burrito que carga a Jesús. El burrito, imagínate, le sacaran palmeras y ponían los mantos en el camino. Alguien tomó una fábula de esto, que llegó el burrito después que la entrada triunfal, llega el burrito al corral y dice: oye, ni sabes lo que me pasó hoy. Hoy entré a Jerusalén, y cuando entré a Jerusalén, la gente cortó palmeras y agitaba las palmeras delante de mí. La gente puso sus mantos costosos, lo puso en el camino para que yo pasara encima de ellos. Y los demás burros lo estaban escuchando y nada más movían la cabeza y decían: si serás tonto, no era por ti, era por quien cargaste esta mañana. Y el que llegabas cargado es el Señor Jesucristo. Aleluya. Cargas la gloria de Dios, cargas al Señor Jesucristo todos los días. Habrá favor, habrá gracia sobre ti. Una vez que lo creas que esto es así, no que ven, si tú tienes a Cristo, la gracia no va a venir, la gracia ya la tienes en tu vida. Créelo en el nombre de Jesús, y esa gracia activará la fe en tu vida. Rápidamente y termino. La quinta base troncal de la fe es la comunión. Hemos hablado mucho sobre ello. Tiempo con Dios. La quinta base troncal de la fe es tiempo con Dios. Tú no puedes tener fe si estás más tiempo con el maligno y menos tiempo con Dios. Tú necesitas pasar más tiempo con Dios. En adoración, en oración y en palabra. Pasa más tiempo con Dios. Y en ayuno. Ayuna más. Este año vamos a ayunar la primera semana de cada mes, empezando por marzo, porque acabamos de terminar los 21 días. Pero a partir de marzo vamos a empezar la primera semana, el primer lunes, martes y miércoles de cada mes. Vamos a ayunar como iglesia. Y ese viernes de esa semana, primera semana, tendremos vigilia de oración.
Aquí vendremos a velar delante de Dios. Aquí vendremos a orar. Aquí vendremos a adorar delante de Dios. Aleluya, porque yo creo lo que la palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder. Si tú y yo clamamos a Dios, tú y yo vamos a ver la mano de Dios. Esto no se trata de astucia. Mira, no hay competencia. La astucia no puede competir. Los talentos no pueden competir contra algo o alguien que invoca el nombre poderoso de Dios. Si tú te atreves a invocar el nombre de Dios sobre tu vida, si tú empiezas a pasar tiempo con Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Los demás que intentan competir no serán competencia, porque la gracia y el favor de Dios irán delante de ti. Y ya hablo en todas las áreas de tu vida. Tu negocio estará bendecido en el nombre de Cristo. La sexta base troncal de la fe es la santidad, que tiene que ver algo con lo primero, pero Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tienes comunión con Dios y cometes un error, tú sabes que algo se quebró. Tú sabes: oh, Dios te odia. No, Dios te sigue amando, pero la comunión se quebró. Hay que rápido, hay que venir, hay que decirle: Señor, perdóname. Hay que reconocer, dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano que se engaña a sí mismo es pensar en que es justo, en que es recto, en que tiene estas cualidades, cuando vive deliberadamente en el pecado. Por Dios, es por ti mismo. Créemelo, si tú pecas o fallas, yo no voy a estar enojado contigo. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no voy a andar hablando contigo. Aunque yo sepa que tú has pecado, yo no voy a andar buscándote y hablándote. Si tú quieres restauración, tú vendrás y lo reconocerás, y te voy a tomar y te voy a ayudar. Pero llega un momento que ya ni siquiera necesitas hacer eso. Con que tú allá confieses tu pecado delante de Dios. Dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Rápido, arregla las cosas con Dios. Mantente en santidad. Y por último, y es muy importante esta, la séptima base troncal de la fe es la identidad. Identidad. El pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? ¿Conocía a su padre? ¿Conocía los recursos de su padre? Dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Conoce al padre. Eso, conocimiento del padre, lo animó a levantarse, a dejar la posilga donde estaba y caminar, quizá todo un día o quizá una semana, no sé cuánto tiempo, caminar y llegar con el padre y cambiar su historia. El conocimiento del padre cambia tu historia. El hijo mayor tenía un concepto equivocado, es decir, el pródigo tenía mejor concepto de su padre que el hijo mayor, porque el hijo mayor le reclamó a su padre cuando le hizo la fiesta al hermano. Le dice: ¿cómo es posible mi hermano, que tu hijo, que derramas tus bienes, despilfarra tus bienes, viene y le matas un becerro gordo y le haces fiesta, y a mí nunca me has dado ni un cabrito? Tantos cristianos que son como el hermano mayor, están en casa, sirven al Padre, aman al Padre, pero no conocen al Padre. Piensan que el Padre es un Padre tacaño, que ni un cabrito les da para gozarse con sus amigos. Y el Padre le dijo: hijo mío, le dice al mayor: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Hay veces que has tenido un cabrito nada, o que has deseado un cabrito, y te quejas y dices: ¿por qué, si Dios me ama, por qué no me da ni un cabrito para que me goce con mis amigos? Mira los hermanos allá, ahí están con sus discos llenos de pescado, conviviendo, y yo no tengo. Allá están aquellos, mira, con su casa así. Mira, allá están aquellos, y yo. Y dicen: Padre, ¿por qué parece que los amas más a ellos que a mí? Y el Padre te dice: hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. El único problema es que no lo has tomado porque piensas que me voy a enojar.
Pero ¿qué denota esto? Denota ignorancia. Es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos no tienen identidad. Y porque no tienen identidad, no saben lo que les corresponde, no saben lo que les pertenece. La identidad te dice quién eres tú ahora. Después de haber nacido de nuevo, hubo un cambio en tu vida. Hay cristianos que después, fíjate, yo he escuchado pastores. Yo tenía poco de haberme convertido cuando escuché a un pastor predicar y decir: yo soy un inmundo gusano. Y ¿qué? Yo ya había leído Segunda de Corintios. Sí, ya había leído, perdón, sí, Segunda de Corintios 5:17. Ya había leído: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya había leído: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No será si ya aceptaste a Cristo. Aleluya. ¿Quién te habla hoy? Un hombre nacido de nuevo. Te habla alguien que es tesoro de Dios. Te habla alguien que es una nueva criatura en Cristo Jesús, creado para buenas obras. ¿Quién te está hablando hoy? Te habla alguien que es como la niña de los ojos de Dios. Hey, te estoy hablando de mí, pero eso es lo que tú debes decir de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué no vas por la Biblia mirando, descubriendo quién eres tú en Cristo? ¿Cómo es el Padre Celestial? ¿Qué recursos tengo ya? ¿Y por qué no recuperas tu identidad? Deberíamos afanarnos en eso, en descubrir nuestra identidad en la palabra de Dios. Porque hay términos en el Nuevo Testamento que dicen: en Cristo, con Él, en Él. Y eso es realmente poderoso. Cuando tú lees eso, tienes que subrayarlo. Alguien no sabe qué. ¿Dónde estás sentado, pastor? Estoy sentado junto a Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo? No lo veo aquí. Le dijo Cristo a Pedro cuando le corta la oreja a Malco. Le dice: oye, mete tu espada. ¿No sabes que si quiero puedo mandar por unas cuantas legiones de ángeles? Yo puedo mover eso. Estaba sentado, Él gobernaba desde lugares celestiales. Y es lo que no entendemos. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? No la entendemos. Tú puedes orar y algo poderoso puede suceder cuando entiendes exactamente en dónde estás. Un día dependí de mis sentimientos. Si yo sentía que Dios estaba conmigo, a todo dar, pero pues cuando sentía que no estaba, me frustraba, me deprimía, hasta que leí la palabra que dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leí eso, ahora yo me levanto cada día y hay una sonrisa en mi boca, porque yo sé que el Señor está conmigo. Y si Él conmigo, entonces ¿quién contra mí? Aleluya. Tienes que levantarte cada día y saber quién te está acompañando. Y es la presencia más grande que puede existir, el ser más grande que puede existir. Ese ser no solamente está contigo, ese ser tan poderoso está dentro de ti. Y cuando tú sabes que Él está dentro de ti, entonces se manifiesta, esa presencia se manifiesta. Entre más consciente te vuelves, esa presencia se manifiesta y el poder de Dios se derrama sobre ti. Dios te abre puertas, Dios te abre camino. Por eso los jóvenes hebreos, cuando el emperador más grande del imperio más grande de esos tiempos les dijo a Nabucodonosor: voy a hacer tocar por última vez los instrumentos musicales, les voy a dar una última oportunidad de que cuando escuchen los instrumentos musicales se postren delante de mi estatua. Y le dicen los tres jóvenes hebreos: Rey, no necesitamos seguir hablando de este asunto, porque el Dios al cual servimos nos puede librar de tu horno de fuego. Y si no, sepas, oh Rey, que no nos doblaremos a tu imagen. Convicción al máximo.
Y esa convicción los llevó, causó el milagro, que cuando encendieron 7 veces más el horno de fuego y los echaron ahí, los que los empujaron, los que los cargaron, los aventaron al horno, murieron. Ellos cayeron de pie dentro del horno. Y cuando Nabucodonosor se acercó para ver el horno, dice: no fueron 3 hombres los que ustedes lanzaron. Dijeron: sí, Señor, fueron 3. Dice: entonces, ¿cómo yo vio 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, aleluya. Oh, el Hijo de Dios estaba caminando con ellos. No importa cuando te toque un día estar solo, quizá en un hospital, quizá abandonado, ahí estarás quizá. Pero cuando tú sabes quién está contigo, tú te podrás levantar en el nombre de Cristo Jesús con poder. Por eso David decía: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me va a recoger. Me basta el Señor, decía. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta tarde hermosa? Voy a pedir que si vuelven a poner el código QR y lo dejen ahí hasta el final, para que el que no tenga el mensaje lo pueda capturar y llevárselo y estudiarlo. Pero usted necesita profundizar en cada base. Por favor, profundiza en cada base. Yo voy a orar para que en cada base tú puedas profundizar, tú puedas aprender en cada base troncal de la fe, tú lo puedas entender. Porque cuando la entiendas cada uno de ellos, la fe se va a desbordar y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Las bases troncales para la fe necesitas entenderlas. Primero, entenderlas. Estudia y pregunta. Después necesitas creerlas y luego vivirlas, aplicarlas a tu vida, y tú vas a ver la gran diferencia. ¿Por qué no oramos hoy? Solamente quiero recapitular y recordarte que las bases troncales de la fe es, en primer lugar, la primera base troncal de la fe es el nuevo nacimiento. La segunda base troncal de la fe es la palabra de Dios. La tercera base troncal de la fe es la justificación. La cuarta base troncal de la fe es la gracia. La quinta base troncal de la fe es la comunión. La sexta base troncal de la fe es la santidad. Y la séptima base troncal es la identidad.